Saludos chicos, saludos. Lo que vamos a ver ahora, quien les saluda es su bioprofe Fritz, y lo que vamos a hacer nosotros ahora es el tema ganador. El tema ganador ha sido respiración celular, así que vamos a hacer una bioclase resumida de respiración celular para que ustedes tengan los puntos importantes sobre el tema. Entonces vamos a poner nuestro gran título, que sería la respiración celular. Muy bien. Tenemos que recordar los conceptos fundamentales, chicos, de respiración, de la respiración celular. Entonces, ese va a ser nuestro tema de hoy día. Muy bien, vamos a... Listo. Muy bien, chicos. Hay que recordar un punto bien importante en lo que es la respiración celular. En el caso de la respiración celular, chicos, es un proceso catabólico. Entonces, es un proceso catabólico. ¿Qué quiere decir, profe, un proceso catabólico? Un proceso donde va a haber producción de ATP. Entonces, existe producción de energía. ¿En qué forma? En forma de ATP. Luego, ¿qué característica importante vamos a tener sobre la respiración celular? Otra característica muy importante es dónde se lleva a cabo. Se lleva a cabo en dos partes, dependiendo las etapas. Entonces se produce a nivel citoplasma en el caso de que de la primera parte. Esa es la primera parte cuando nosotros hablemos ya de las etapas. Y la parte de qué? En las mitocondrias. Pero fundamentalmente donde se lleva a cabo dicho proceso de la respiración celular en las células eucariotas sería en las mitocondrias. Cuando nos preguntan dónde organela encargada especialmente de la respiración celular es las mitocondrias. Pero recordemos que la respiración celular se da en dos etapas. Una que ocurre en el citoplasma y otro que va a ocurrir en las mitocondrias dependiendo de qué tipo de célula nos enfoquemos. Entonces tenemos dos fases importantes en las cuales se va a dividir la respiración celular, la etapa en la cual nosotros vamos a denominar la fase anaeróbica. La fase anaeróbica, chicos, es aquella fase que no requiere oxígeno. Mientras que la fase aeróbica, como dice su nombre, de aire, entonces requiere oxígeno. Va a requerir lo que es oxígeno. Muy bien. Ahora, cada una de esas fases va a tener etapas, en la cual la etapa en común que van a tener ambas fases es la glucólisis. Entonces ponemos etapa compartida, etapa de ambas fases. Vamos a tener que es la glucólisis. Esa es la etapa que van a compartir ambas fases. Entonces vamos a recalcar esto de aquí. Vamos a recalcarlo para recordar las etapas. Acá tenemos etapa de ambas fases, es la glucólisis. Muy bien, chicos. Hasta ahí entonces nosotros tenemos parte de las características generales de la respiración celular. Ahora, en las 12 fases, chicos, que nosotros tenemos, vamos a comprender primero la primera fase. Primero vamos a mencionar qué es la glucólisis. Entonces vamos con la etapa de la glucólisis. Muy bien, la etapa de la glucólisis, vamos. Muy bien. Hasta aquí. Entonces vamos describiendo características muy importantes sobre la respiración celular. Muy bien. Listo, a ver. Muy bien, chicos. En la etapa de la glucólisis es el proceso en el cual la glucosa se va a degradar. Entonces el proceso de transformación o degradación de la glucosa. Es el proceso de la degradación de la glucosa, en este caso la glucosa, ¿qué pasa? Se va a ir oxidando, Entonces degradación de la glucosa y vamos a tener al final un producto. El producto final
el producto final que vamos a tener es piruvato o ácido pirúvico. Muy bien, ese es el producto final que nosotros vamos a tener en la etapa de ¿qué? En la etapa de la glucólisis. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña línea divisora para poder continuar luego la siguiente parte. Ahí está. Y vamos a enfocarnos en hacer cómo es la etapa de la glucólisis. Entonces vamos a acercar un poquito más. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a alejar un poco. Ya está. Muy bien. Entonces, ¿qué chicos vamos a tener aquí? Vamos a tener la parte de la glucólisis. Muy bien. Entonces, acá tenemos que primero la glucosa. Tenemos la glucosa. La glucosa va a ingresar en el proceso de la inicio de la fase aeróbica o la fase anaeróbica. Recordemos que en la glucólisis no es necesario la presencia de oxígeno. Profe, ¿dónde está la glucólisis? La glucólisis, chicos, se da a nivel del citoplasma. A nivel citoplasma, tanto en células eucariotas como en células procariotas. Muy bien, entonces la glucosa, chicos, va a pasar un proceso de transformación. Un proceso de transformación que se va a luego adquirir energía. Hay una parte que no netamente todo va a ser un proceso catabólico. Hay partes que vamos a ver procesos anabólicos. Entonces, ¿qué se forma? Se forma la glucosa 6-fosfato. Luego, esta molécula pasa un proceso de transformación y vamos a tener fructosa 6-fosfato. Luego de la fructosa 6-fosfato, nosotros vamos a ver que se va a utilizar ATP. Profe, ¿cómo es que se acopla el fosfato? Es que acá se está utilizando, chicos, energía de ATP. Acá lo vamos a recalcar. Aquí se está adicionando, está ingresando una molécula ATP para ser utilizado. Porque primero se necesita energía. Primero se va a necesitar energía. Primero, la primera parte de la glucólisis se va a utilizar la energía para luego ya liberar. Muy bien, acá por ejemplo también la fructosa va a requerir energía. Ingresa el ATP con la fructosa para luego liberar ADP. Recuerden, chicos, que no toda el ATP se utiliza, solamente se utilizan los grupos fosfato, que es necesario como la fuente de energía. Entonces, ¿ahora qué se va a fabricar? Se va a fabricar fructosa, lo que sería ya 1,6 bifosfato. Bifosfato. Ahí está, fructosa 1,6 bifosfato, chicos. Ahora, ¿por qué se produce la fructosa 1,6 bifosfato? Porque estamos adicionando otro ATP más, o sea, un grupo fosfato más. Esa estructura, esa fructosa ya tiene dos grupos fosfatos. Muy bien. Ahora sí. Entonces aquí, chicos, seguimos. Una vez que ya se formó la fructosa 1,6 bifosfato, la molécula se va a partir en dos, se va a dividir en dos. Recordemos, chicos, cuántas estructuras, cuántos carbonos nosotros vamos a encontrar en la glucosa. 6 carbonos. Hasta aquí sigue teniendo 6 carbonos. Pero una vez que ya se pasa a dividir, vamos a tener ahora la formación de dos moléculas con 3 carbonos cada uno. Tenemos el gliceraldehído fosfato, el gliceraldehído 3-fosfato, vamos a ponerlo por acá, 3-fosfato, y tenemos el dihidroxiacetona, fosfato también. Acá vamos a poner fosfato, dihidroxiacetona, fosfato, que es conocido, chicos, ustedes lo deben haber visto, como acá el famoso PGAL, acá el PGAL y acá el DHA. Ahí está, esas son las siglas que normalmente utilizamos para definir dichas moléculas. Muy bien, entonces acá vamos a tener dos moléculas que han salido, pero ojo, chicos, solamente uno de ellos continúa el proceso. Uno de ellos va a continuar el proceso. Solamente uno de ellos. ¿Y quién es? El que continúa el proceso es el gliceraldehído. El gliceraldehído es el que continúa el proceso de la división celular. Perdón, de la que sería la glucólisis.
Esa es aquella molécula que va a continuar. Aquí es donde luego va a producirse el NAT. Acá es donde se va a liberar el NAT. El NAT es una coenzima muy importante que va a participar en la reacción de la glucólisis. Muy bien, luego vamos a tener una serie de cascadas de reacciones, chicos, que se va a formar acá el ácido bifosfoglicérico hasta darnos el penúltimo producto, que es el fosfenol piruvato. Entonces vamos acá a poner puntos suspensivos porque en el examen no nos preguntan netamente toda la parte completa, y aparte esto es un resumen, son los puntos más importantes. Acá vamos a ver que se va a liberar, acá va a ingresar 2 ADP para liberarse 2 ATP. Acá es, chicos, donde ya vemos el proceso catabólico. Acá ya donde estamos viendo cómo se libera la energía. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos la parte a ver, de la liberación de energía para formar luego lo que sería el piruvato. Ese es parte del producto final de la etapa de la glucólisis. Profe, ¿y el dihidroxiacetona? Chicos, el dihidroxiacetona va a pasar un proceso de transformación. Se va a transformar en gliceraldehido. ¿Para qué? Para que esta molécula no se pierda. Y también al final se transforme en piruvato. Al final, chicos, por cada molécula de glucosa, ¿cuántos piruvatos vamos a tener? Vamos a tener 2 piruvatos. Recuerden que la glucosa tiene 6 carbonos, entonces el gliceraldehído tiene 3 y el otro también tiene 3. Profe, ¿el piruvato cuántos carbonos tiene? También va a tener 3 carbonos. También tiene 3 carbonos. Eso es muy importante, chicos, recordarlo. El piruvato tiene 3 carbonos. Muy bien, entonces nosotros podemos seguir recalcando aquí que en la etapa de la glucólisis, por cada molécula de glucosa, vamos a ponerlo acá, por cada glucosa se va a generar 2 piruvatos o ácido pirúvico también se llama. Y chicos, lo pueden encontrar así con ese nombre, piruvato o ácido pirúvico. Ahí está, acá lo vamos a resaltar para que lo puedan diferenciar. Muy bien. Vamos a continuar haciendo la línea de división. Ahí está. Muy bien. Ahí está, chicos. Entonces hay que recordar puntos importantes. ¿Dónde se daba la glucólisis? La glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma. Muy bien. Entonces siempre recalquemos esos puntos importantes. Recalquemos ese punto importante. La glucólisis se da a nivel del citoplasma. Muy bien, chicos, hasta ahí entonces nosotros tenemos el factor importante de cómo es la etapa de la glucólisis y luego ya entrar a la fase aerobia. Muy bien, entonces entramos ahora, a la fase anaerobia, que es la más corta. La fase anaerobia es la más cortita, entonces vamos a explicarlo más detalladamente, por lo que es un poco más cortito. Entonces tenemos acá, chicos, la fase anaerobia. ¿Por qué se le decía fase anaerobia? Porque va a haber lo que es, ya no requiere oxígeno. Pero, chicos, aquí ¿qué es lo que pasa? Acá se va a liberar poca energía. Entonces no requiere oxígeno. Segundo lugar, vamos a tener que, aparte de no requerir oxígeno, se va a produce energía, pero poca energía, o sea, muy poco. ¿Por qué produce energía? Por el aceptor final de electrones. ¿Quién es el aceptor final de electrones? El NAT. Entonces vamos a poner acá mejor aceptor final de electrones es el NAT. Y como el NAT es el aceptor final de electrones, no va a producir mucha energía a comparación de cuando trabaja el oxígeno.
dos etapas, tiene dos etapas. La primera es la glucólisis que hemos visto, glucólisis, y la otra etapa es la fermentación. Muy bien, vamos a poner acá abajito, y la fermentación. Esas son las dos etapas que va a pasar la fase anaerobia. ¿Quiénes mayormente realizan la fase anaerobia? Las procariotas. Las procariotas normalmente siempre van a realizar, bueno, en la mayoría de casos van a realizar la fase anaerobia, pero no solamente ellas, por si acaso, no solamente ellas. Ahora, un punto muy importante, chicos. En la fase anaerobia, ¿dónde ocurre la fase anaerobia en el caso de la fermentación? En el caso de la fermentación, vamos a poner acá, en células procariotas, se da a nivel de la membrana celular. Ahí es donde se lleva a cabo en las procariotas. En el caso de las eucariotas, sigue su camino a nivel del citoplasma. Esos son puntos que tenemos que recalcar, bastante importantes. Ahora, ¿qué tipo de fermentación son las más importantes? La fermentación láctica y alcohólica. Muy bien, la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. Muy bien, esos son los dos tipos de fermentación que nosotros vamos a encontrar en el proceso de la fase anaerobia. Entonces aquí vamos a resaltarlo, vamos a cambiar de color para que ustedes luego lo puedan evidenciar mucho mejor. Vamos a poner acá subrayado. Ahí está. Tenemos acá, vamos a resaltarlo también para que ustedes lo puedan seguir diferenciando mucho mejor. Ahí está. Ya. Vamos a ponerlo un poco más. Ahí está. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces ahí tenemos los dos procesos que nosotros vamos a evidenciar en la fase anaerobia. Bien, aquí vamos a ordenar porque luego el material lo vamos a pasar. Muy bien, chicos. Entonces vamos ahora a mencionar qué es la fermentación alcohólica. Vamos primero con la fermentación alcohólica. Muy bien. Ahí está. Fermentación alcohólica. Muy bien, chicos. En el caso de la fermentación alcohólica, una característica bien importante de dicho proceso es vamos a ver cuál es la molécula que da inicio. La molécula de inicio, molécula inicial, es el piruvato. El piruvato es la molécula inicial de dicho proceso. ¿Para qué? Para luego tener la formación de dichos productos finales. Los productos finales que vamos a tener son, primero, es en general, chicos. Acá vamos a hablar por los dos moléculas de piruvato, o sea, por cada molécula de glucosa. ¿Cuál es el producto final de la fermentación alcohólica por cada molécula de glucosa? Y recuerden que cada molécula de glucosa contiene dos piruvatos. Entonces vamos a tener como productos finales dos ATP. Luego vamos a tener también lo que sería la liberación de dos moléculas de dióxido de carbono. Y también vamos a tener la liberación de lo que sería, como parte del producto final, dos moléculas de etanol. Ahí está. Entonces aquí lo vamos a remarcar. Profe, ¿dónde se libera el dióxido de carbono? El piruvato, chicos, se tiene que transformar en acetaldehído. Entonces, el piruvato se descarboxila. Profe, ¿qué es descarboxilación? Es cuando la molécula pierde un carbono. Pierde una molécula en forma de carbono. Entonces, ¿qué va a pasar? En su estructura, al tener 3 carbonos, va a perder un carbono. Entonces va a tener 2 la molécula. Y ahí se va a transformar en una molécula de acetaldehído. Muy bien, chicos. Entonces ese es el producto final que nos van a generar. Luego, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener también, ¿dónde
se lleva a cabo la fermentación alcohólica en las levaduras. Mayormente se lleva a cabo en levaduras. ¿Y en qué proceso lo podemos evidenciar? Cuando se fabrica, por ejemplo, el pan. Cuando se hace el proceso de aumento de la masa del pan. Ahí podemos evidenciar el trabajo de las levaduras. Muy bien, entonces vamos a resaltarlo, esta partecita. Muy bien. Entonces, chicos, hasta ahí nosotros estamos viendo la importancia o lo que va a generar la fermentación alcohólica. Ahora vamos con la parte de la fermentación. Vamos con la partecita de la fermentación láctica. La fermentación láctica. Muy bien. Ahí está. En el caso, chicos, de la fermentación láctica, en este caso, nosotros vamos a evidenciar igual la molécula inicial. La molécula inicial sigue siendo el piruvato. ¿Dónde se lleva a cabo? Se va a llevar a cabo en células musculares. En células musculares y bacterias. Ahí es donde se lleva a cabo la fermentación láctica. Recuerden que en las bacterias se va a llevar a nivel de parte también de la membrana celular. Ahora, un punto importante, chicos. Un punto muy importante. A ver. Ya. Ya. Acá recalcar, chicos. En la fase anaerobia, donde se va a llevar parte de lo que es las células procariotas, también en parte realizan la respiración celular. ¿Pero con qué? Con requerimiento de oxígeno. Cuando requieren oxígeno se lleva a cabo en la membrana celular. Aquí hay un punto en el cual vamos a corregir. Todo se lleva entonces a cabo a nivel del citoplasma. A nivel del citoplasma. Entonces vamos a poner acá, en todas las células se va a llevar a cabo a nivel del citoplasma. Entonces acá a nivel del citoplasma. Acá hubo un lapsus. Muy bien, chicos. Ahí está. A nivel del citoplasma. En cambio, cuando es la respiración, la fase aerobia, ahí sí se va a llevar a cabo a nivel de la membrana celular, en el caso de las células procariotas. Muy bien, continuemos entonces, chicos. La molécula inicial que vamos a tener en este caso, el piruvato, la fermentación láctica, se va a ocurrir en células musculares y en bacterias. Recuerden que cuando las células musculares tienden a haber ausencia de oxígeno, van a utilizar el proceso de fermentación. ¿Para qué? Para seguir produciendo energía, pero en menor cantidades. Entonces acá vamos a tener los productos finales. Los productos finales. En el caso, chicos, los productos finales vamos a tener también 2 ATP. Vamos a tener lo que sería ahora 2 ácido láctico. 2 moléculas de ácido láctico, o también se le conoce como lactato. O lactato. Muy bien, chicos. Entonces estos son los productos importantes. Recuerden que es todo por una molécula de glucosa. Todo es por una molécula de glucosa. Muy bien. Entonces eso es lo importante que tenemos que siempre enfocarnos, chicos. Recuerdo que hubo una pregunta en lo que es un material de la pre que nos decía, no creo que nos decía, María había hecho ejercicios y sus células musculares le comenzaron a doler porque no había hecho ejercicio hace tiempo. ¿Qué es lo que qué tipo de respiración estarían haciendo las células después de producir el ácido láctico? Nos decían ácido láctico, entonces fase anaerobia. ¿Qué es lo que hace el ácido láctico? El ácido láctico se comienza a segregar cuando las células musculares están en ausencia de oxígeno. Es por eso que nos comienza a doler los músculos. Por eso nos comienzan a doler los músculos, porque no hay una rutina. Las células no están acostumbradas, entonces se está desgastando más energía. Para que las células en ausencia de oxígeno, no está llegando el oxígeno a todo
nuestro organismo, entonces no va a producir energía en base a oxígeno. Muy bien, chicos, eso es en cuanto entonces a la parte de la fase anaerobia. Ahora vamos con la parte de la fase aeróbica. La fase aeróbica, donde es ya la zona que va a requerir oxígeno. Entonces vamos acá a agregar una hojita más. A ver. Vamos a agregar una hojita más. Muy bien. Ya, esto lo vamos a mover hacia abajo. Muy bien. Ahora vamos entonces con la parte de la fase aerobia. Muy bien, la fase aeróbica, chicos, entonces sí requiere oxígeno. Requiere, vamos a poner más pequeño para que nos alcance. Va a requerir oxígeno. Requiere oxígeno. Entonces, también al requerir oxígeno, ahora sí vamos a enfocarnos que en las células procariotas, se da a nivel de las mitocondrias, en las mitocondrias, mientras que en las células eucariotas, acá las células eucariotas, acá vamos a poner eucariotas, se da a nivel de las mitocondrias. Células procariotas se da a nivel de la membrana celular. Ahí está. Vamos a poner acá la membrana celular, porque algunas bacterias también en presencia de oxígeno pueden realizar la respiración celular, pero recuerden, como ellas no tienen mitocondrias, se va a dar a nivel de la membrana celular. Muy bien, ahora, ¿qué etapas vamos a evidenciar en la fase aeróbica? El ciclo de Krebs, y también vamos a evidenciar la cadena respiratoria. Muy bien, esas son las etapas que nosotros vamos a evidenciar en la fase aeróbica. ¿Quién es el aceptor final de electrones? Aceptor final de electrones es el oxígeno. El aceptor final de los electrones tenemos al oxígeno. Él es el aceptor final de electrones, por ende va a haber una mayor producción de energía. Muy bien, entonces vamos acá a recalcar esta partecita de aquí. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos entonces a explicar la parte de el ciclo de Krebs. Muy bien. Vamos aquí entonces con el ciclo de Krebs. Ahí está. Muy bien. Ahora, chicos, para que se inicie el ciclo de Krebs, primero tiene que haber una descarboxilación de ¿quién? Del piruvato. El piruvato acá no ingresa. Acá no ingresa todavía el piruvato como tal. Tiene que descarboxilarse. Entonces, ¿qué ponemos acá? En descarboxilación del piruvato. ¿Qué se transforma el piruvato? En acetilcoenzima A. O sea, la coenzima A se va a juntar con el acetaldehído para formar acetilcoenzima A. Entonces la molécula de inicio, del ciclo de Krebs es el acetilcoenzima A. O ahí está, que esa es su abreviatura. Esa es la molécula de inicio. Y luego el producto final que vamos a tener va a ser el oxaloacetato. Ese es nuestro producto final. Muy bien. Entonces vamos a graficar la parte del ciclo de Krebs. Y vamos a poner las moléculas que van a participar. Una parte resumida normalmente. ¿Y chicos? Muy bien. A ver, aquí tenemos que va a ingresar el acetilcoenzima A. Acá ponemos el acetil-CoA. Muy bien. Acá el acetilcoenzima A. Y luego del acetilcoenzima A, chicos, se va a producir. A ver, vamos a hacer una línea divisora por aquí. Ahí está. Pero así no. Si no, de ahí ya me voy a pasar de ahí. Vamos por aquí. Creo que por acá es suficiente el espacio. Ahí está.
Igual por acá no creo que se necesite todo el espacio, pero bueno, ahí está. Listo, entonces tenemos aquí, chicos, el acetilcoenzima A. Ahí está el acetilcoenzima A. Luego se va a producir, esto lo vamos a poner un poco más como que el centro. Ahí está. Muy bien. Listo. El acetil-CoA, vamos a ponerlo acá, el acetil-CoA. Luego se va a producir, muy grande, pero va a producir lo que sería la molécula de citrato. Acá lo vamos a eliminar mejor esta parte, acá, si no, no va a alcanzar. O si no se va a ver muy feo, entonces vamos a acomodarlo un poco más pequeño, hacerlo un poquito más pequeño. Ahí está, acetil-CoA. Muy bien, chicos, ingresa el acetil-CoA y va a formar citrato, se va a ir formando citrato. Pero ¿cómo se va a formar el citrato? Junto con el producto final. La molécula de inicio junto con el producto final va a dar la formación de citrato. Vamos acá a tener oxaloacetato, ahí está. Entonces el oxaloacetato junto con el acetilcoenzima A que ingresa, vamos a poner aquí, ahí está. Los dos van a formar el primer producto del ciclo de Krebs, que es el citrato. Muy bien. Entonces seguimos, luego el citrato se va a transformar en isocitrato. Luego el isocitrato va a perder uno de sus grupos carbonos y que va a liberar NAT. Muy bien, entonces el isocitrato ahora se va a transformar en alfa-cetoglutarato. Muy bien, al transformarse en alfa-cetoglutarato, el alfa-cetoglutarato también va a perder uno de sus carbonos. Pierde uno de sus carbonos y va a liberar también una molécula de NAT. Entonces, o sea, el NAT se va a reducir. Acá que vamos a obtener la formación de succinil-CoA. Muy bien. Una vez que el succinil-CoA ya se comienza a romper el enlace que une al succinato con la coenzima A, se va a ver también una liberación de energía. Y esa liberación de energía va a ser en forma de GTP. Que también lo podemos reconocer en ATP. Entonces, al liberarse dicha molécula, se va a formar lo que es el succinato. Ahí está. Se va a formar succinato. Ahí está. Muy bien. Entonces aquí vamos luego a enfocar las moléculas que se están liberando, ¿ya? Luego del succinato se va a dar la formación, chicos, de el fumarato. Ahí está. Se va a dar la formación del fumarato. ¿Ya? Muy bien. Una vez que ya se forma el fumarato, vamos a tener casi ya para terminar la formación del malato. Entonces ahí, chicos, nosotros estamos viendo cómo es que se da el proceso del ciclo de Krebs. Entonces aquí estamos evidenciando parte del ciclo de Krebs. Muy bien, entonces vamos a enfocarnos ahora en poner las moléculas que se están perdiendo. Por ejemplo, acá, chicos, lo que se está liberando es el dióxido de carbono, o sea, se está viendo el dióxido de carbono y se está produciendo acá el primer NAT. ¿Ya? Aquí el primer NAT. Perdón, acá es al contrario, este es abajo. En el caso del citrato, chicos, no hay ninguna pérdida todavía. Acá es donde hay la pérdida. Acá, el carbono en forma de dióxido de carbono. Y acá se libera el NAT, el primer NAT. Luego acá también tenemos la pérdida de otro dióxido de carbono y se va a liberar NAT. Ahí está. Luego acá vamos a ver la liberación de ATP, GTP, o también que se va a transformar luego en ATP. Muy bien. Luego aquí vamos a tener que antes de dar la formación del fumarato se va a liberar también otra molécula. ¿Y cuál es la molécula que falta? El FAT.
Ahí está. O sea, hay reducción del FAT. Luego, el malato para que forme el oxaloacetato, chicos, acá ya se da la formación del último NAT. Entonces, como estamos viendo el producto que vamos a tener del ciclo de Krebs, vamos a ponerlo aquí. El producto que estamos teniendo es, a ver, vamos aquí a acomodar las letras. Muy bien. Entonces, los productos son, vamos a ponerlo acá. Primer punto, estamos viendo que se está produciendo 3 NAT. Luego estamos viendo que se está produciendo también un FAT. Y luego estamos viendo que se está liberando 2 dióxido de carbono, pero eso de ahí lo vemos también como, primero vamos a ver la parte energética, ¿ya? Un ATP o un GTP. Primero vamos a poner un GTP, ¿ya? Y 2 dióxido de carbono. Ahora, también se libera agua. También se va a liberar agua, pero ese es el paso intermedio entre el citrato y el isocitrato. Así que vamos a poner entonces parte del producto en el que también es una molécula de agua. Ingresa una molécula de agua y sale una molécula de agua. Entonces ahí vamos a ver también la participación del agua. Pero normalmente estos son los productos finales. Primero vamos a hacer enfoque al esquema general. Entonces estos productos son por cada piruvato. Productos por cada piruvato. O sea, si me preguntan por una molécula de glucosa, tengo que multiplicarlo por 2. Voy a tener que multiplicar por 2. Muy bien, entonces con esto seguimos avanzando. Vamos a seguir avanzando porque hay que recordar que luego en las transformaciones energéticas vamos a ver el balance. El balance energético por cada coenzima. Por ejemplo, estamos viendo acá por cada NAT. Un NAT me va a dar 3 ATP. Acá un FAT me va a dar 2 ATP. Y bueno, ya saben que un GTP me va a brindar un ATP. Entonces, si me preguntaran en el ciclo de Krebs cuántas moléculas de ATP se estaba produciendo por cada piruvato, multiplicamos. Acá sería 3 por 3, 9. 1 por 2, 2. Más los 9 anteriores, 11. 11 más 1 del GTP, 12. Entonces por cada piruvato, ponemos aquí, se produce 12 ATP por cada piruvato, chicos. O sea, si me dijeran por cada molécula de glucosa, ¿cuánto sería? Sería 24. Muy bien, entonces esto lo vamos a resaltar. Se produce 2 ATP por cada piruvato. Recuerden que eso es por cada piruvato. Entonces esto es muy importante que ustedes lo tengan bien claro. Muy bien, acá lo vamos a anotar esto de aquí. Chicos, en productos se refiere también a las moléculas que se va liberando. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora vamos con la última parte, que sería la cadena respiratoria. Que la cadena respiratoria vamos a explicar la parte breve, en forma teórica, porque es sencillo. Es la parte sencilla. Vamos a explicar también cuáles son aquellas moléculas, o sea, qué es lo que pasa en el camino de la cadena respiratoria. Entonces vamos a poner ahora aquí cadena respiratoria. Es donde se da la famosa fosforilación oxidativa. Ahí está. Tenemos aquí entonces ahora la cadena respiratoria. Ahí está. Ah, chicos, faltó mencionar algo. El ciclo de Krebs, ¿dónde se lleva a cabo? ¿En qué parte de la mitocondria? Vamos acá a recalcarlo. Se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. Se lleva a cabo o se produce, vamos a poner mejor, se produce en la matriz
mitocondrial. Entonces esto lo vamos a resaltar también. Se produce en la matriz mitocondrial. Ahí está. Mientras en el caso, chicos, de la cadena respiratoria, se va a producir a nivel de las crestas mitocondriales, o sea, en la membrana interna de la mitocondria. En las crestas mitocondriales. Muy bien. Ahí es donde se va a producir la cadena respiratoria. Muy bien, chicos. Muy bien. Aquí vamos a ver lo que es liberación de hidrógenos. Acá va a haber liberación de hidrógenos por parte del NAD y el FAT. O sea, ¿qué quiere decir esto, profe? Que va a haber una reducción. Perdón, va a haber una oxidación. El NAD se va a oxidar y el FAT se va a oxidar. Muy bien, entonces vamos a ir chequeando cómo es ese proceso de oxidación. Muy bien, vamos a hacer, chicos, el esquema. Un esquema que nos pueda alcanzar. Vamos a hacer un esquemita para explicar mucho mejor el detalle. Muy bien, vamos acá a dibujar la membrana. Vamos a dibujar la membrana acá. Imaginemos que este es el tope. Esta es la membrana externa. Recuerden que la membrana externa de las mitocondrias prácticamente es impermeable. Y acá vamos a dibujar la membrana interna. Ya, vamos a dibujar acá la membrana interna. Acá está el inicio de la membrana externa, esta es la membrana interna. Acá vamos a dibujar las proteínas que son integrales. Recuerden que las proteínas integrales que permiten el paso de sustancias. Muy bien. Y acá otra proteína integral. Bueno, pero vamos a dibujar acá la parte de la proteína del ATP sintasa. Muy bien. Que tiene unas estructuras en forma de alfa hélice. Muy bien. Muy bien. Entonces acá tenemos. Ahí está. Muy bien. Entonces aquí vamos a tener, chicos, que el FAT y el NAD solamente ellos ingresan, bueno, no netamente ingresan a la proteína. Ellos lo que hacen es, acá tenemos el NAD. Entonces el NAD no ingresa en la proteína integral, solamente lo que hace es dejar sus electrones, o sea, liberar su grupo hidrógeno. Lo que va a hacer es liberarlo. Entonces libera su grupo hidrógeno y acá vamos a ver el hidrógeno libre. Entonces mayormente vamos a encontrar que en el espacio intermembrana va a haber una alta concentración de hidrógenos. Profe, ¿por qué va a haber una alta concentración de hidrógenos? Porque estos iones o estos hidrogeniones no pueden escapar de la membrana externa. En cambio, sí pueden cruzar la membrana interna por los canales proteicos. Entonces, el NAD solamente dona su electrón y se oxida. Lo mismo pasa con ¿quién? Con el FAT. El FAT también pasa lo mismo. Es el mismo proceso que va a ocurrir con el FAT. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber un transporte electrónico. Acá va a haber un transporte electrónico. Al ver un transporte electrónico, ese transporte electrónico, ¿qué es lo que va a generar? Lo va a aceptar el oxígeno. Entonces, vamos a dejarlo un poco más antes porque no se está alcanzando el espacio. Ahí está. Ahí está. Vamos a dibujar un poco más. Ahí está. Hasta aquí nada más lo vamos a dibujar. Ya. Muy bien. El transporte electrónico que va a ser llevado a cabo por proteínas, como por ejemplo vamos a ver la participación en la ubiquinona, también por ejemplo de citocromo C. Entonces acá que vamos a ver, chicos, aquí va a ingresar con el oxígeno. El oxígeno va a ser el aceptor final del aceptor. Para luego que la idea es que luego se acople y se va a liberar agua. Acá es donde vamos a ver la liberación de la molécula de agua. Entonces, como ven, el NAD y el FAT no ingresan netamente dentro. Solamente ellos, como decir, llegan a la puerta, dejan su hidrógeno y ya se regresan.
nada más. Ahora, ¿cuáles son algunos hidrógenos que van a ingresar a este complejo? Profe, ¿cómo se llama ese complejo que ha dibujado? Este complejo donde van a ingresar los hidrogeniones se denomina el ATP sintasa. Entonces acá le vamos a poner el nombre de ATP sintasa. O también se le conoce, chicos, como ATPasa. ¿Qué es lo que va a pasar en el ATP sintasa? Se va a dar la producción de ATP. Ahí donde se va a producir el ATP. Vamos a ponerlo aquí. El ATP va a formarse. Acá ingresa ADP. Entonces, como ingresa acá ADP, se transforma en ATP. Entonces tenemos ADP y va a surgir ATP. Entonces, recuerden, acá este es el espacio intermembrana, donde va a haber una alta concentración de hidrógenos. Entonces, como no pueden escapar de la mitocondria, tienen que regresar nuevamente hacia parte de la matriz. Recuerden que esta es la membrana interna, este es el espacio intermembranal y esta es la membrana externa. Muy bien. Entonces, como ven, chicos, todo esto se da a nivel de las crestas mitocondriales. Muy bien. Ahora sí, entonces hasta ahí nosotros tenemos cómo se da el proceso de la cadena respiratoria. Entonces vamos a ver cuánto es la producción total. ¿Cuánto es la producción total de energía? Entonces la producción total, chicos, de energía, vamos a tener acá la producción total energética de ATP. En el caso de la fase aerobia, que estamos viendo acá, es de 36 ATP o 38 ATP. Profe, ¿en qué momento es 36? ¿En qué momento es 38? 36 ATP es cuando nosotros hablamos con la lanzadera glicerol fosfato. Muy bien. Que lo vamos a poner un poco más pequeño. Cuando hablamos de la lanzadera glicerol fosfato, y vamos a ver la producción de 36 ATP. Pero si nosotros hablamos de lo que sería la lanzadera malato aspartato, se estaría produciendo 38 ATP. Acá tenemos con la lanzadera malato aspartato. Ahí está, con la lanzadera malato aspartato. Muy bien. Chicos, eso es la producción total de ATP. Esa es la producción total de ATP. Nosotros todavía tenemos que observar cuánto sería la ganancia neta. Profe, ¿cómo es la ganancia neta? Recuerden que en la glucólisis, van a recordar que en la glucólisis se utilizó 2 ATP. Ahí estábamos todavía viendo un proceso un proceso anabólico. Pero luego, al final de la etapa de la glucólisis, se recuperó, se devolvió esos 2 ATP. Entonces, ahí en la glucólisis no ha habido ganancia neta. No ha habido una ganancia neta. ¿Por qué? Porque al inicio se utilizó 2 ATP, pero luego se devolvió. Entonces no se ha producido netamente ATP. No ha habido una ganancia neta de ATP. Entonces, ¿qué haríamos? Cuando nos dicen ganancia neta, tendríamos que restar 2 ATP al total. Si me dicen, por ejemplo, una pregunta que vino así en el examen de admisión, ¿cuál es la ganancia neta cuando se utiliza el lanzadera malato aspartato en la fase aeróbica? Y la respuesta era 36, porque el 38 le tenemos que restar 2. Al igual que si nos preguntaran lanzadera glicerol fosfato, sería 36 menos 2. Entonces ahí estaríamos restando. Siempre tengan eso en cuenta. Si nos piden ganancia neta, restamos el total 2. En el caso de la fermentación, se produce 4 ATP en todo lo que es la fase anaerobia. Pero ¿cuál es la ganancia neta? 2 ATP. Recuerden, chicos, que todo esto es por cada molécula de glucosa. Acá lo vamos a recalcar para que no se vayan a olvidar. Esto es por cada molécula de glucosa. Acá está. Por cada glucosa. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí nosotros estamos viendo el resumen de la respiración celular. Un tema en el cual ha venido no mucho
no ha venido mucho, pero sí ha habido preguntas en exámenes de admisiones anteriores, incluso en simulacros anteriores de que se daba en la pre. Entonces no está de más recordar este tema y un resumen, sobre todo recordar un resumen de los puntos importantes de la respiración celular. Espero, chicos, que les haya agradado este tema. Ya saben, cualquier consulta que tengan lo dejan en la caja de comentarios. Esta es la primera videoclase gratuita que estamos haciendo para que refuerces el curso de biología y puedas asegurar esas preguntas, porque este tema fue el ganador por las elecciones que hicimos. El siguiente tema luego vamos a publicarlo y también vamos a seguir apoyándolos con materiales de resúmenes, porque mayormente los temas que son más recurrentes en biología son genética, evolución, ecología, una parte es biología molecular también, dos más centrales de biología molecular, y también en la parte de anatomía ya es sistema nervioso, sistema digestivo. Muy bien. Y también en biología ha venido preguntas de plantas, solamente que en los últimos exámenes no ha venido mucho de plantas, pero también es recurrente reino planta. Y bueno, sobre todo los recursos actuales, la parte de actualidad también, con los recursos biológicos. Muy bien, chicos, entonces se despide su profe Frizz. Espero que les haya gustado esta clase de un bioresumen para su examen de admisión. Y sigan la página, atentos que vamos a traer más material para ustedes. Dejen su me encocora. Cuídense.